En este vídeo vamos a ver las partidas fundamentales o los elementos que componen el balance de situación, que decíamos que es el documento que recoge la situación de una empresa en un momento determinado, obtenido a través de la propia contabilidad. Como veis, el balance de situación, en este esquema sencillito, está compuesto por dos partes. La parte izquierda, que es el activo, que se compone de aquellos bienes y derechos que tiene la empresa, es la parte positiva, lo que tengo, y por otro lado la parte derecha, que es el patrimonio neto y pasivo, que es lo que debo, ya sea a los dueños de la empresa, que en su momento pusieron su dinero y esperan recuperarlo, o a las personas a quienes he comprado y aún no he pagado. Es, por así decirlo, la parte negativa. El activo, como veis, está compuesto de dos partes. El activo no corriente, que es el largo plazo, aquello que puedo convertir en dinero, pero a largo plazo, al menos sin causar un daño importante a la empresa. Y el activo corriente, aquello que puedo convertir en dinero, que puedo hacer líquido dentro del corto plazo. Mención especial, las existencias, que son aquellos bienes con los que la empresa trabaja, ya sea para comprar, vender o para fabricar. Y dentro del pasivo tenemos, o patrimonio neto, tenemos el patrimonio neto, que es aquello que la empresa debe a los dueños de la empresa, lógicamente es a largo plazo o a muy largo plazo. El pasivo no corriente, que son las deudas que la empresa tiene a muy largo plazo o a largo plazo, pues por ejemplo por la compra de la maquinaria o del edificio. Y el pasivo corriente, que son las deudas que la empresa va a tener que pagar dentro del corto plazo, pues por ejemplo por los productos con los que comercia. Aquí en este esquema un poquito más completo del balance de situación podemos ver algunos de los elementos que están dentro de esas partidas o de esos apartados del balance de situación. Por ejemplo, dentro del activo no corriente, que decíamos que eran los bienes y derechos que no podían convertirse en dinero más que a largo plazo, por ejemplo, tenemos la maquinaria, elementos de transporte, equipos para procesos de información. Eso sería lo que solemos denominar inmovilizado. Por otro lado, dentro del activo corriente tenemos, por ejemplo, las existencias, que son aquellos bienes con los que la empresa trabaja para comprar y vender o para fabricar. El realizable, que son las deudas que va a poder hacer efectivas a corto plazo, que son esas deudas que tienen los clientes por aquello que les hemos vendido y aún no nos han pagado. O el propio disponible, que es el dinero ya en efectivo, bien sea en la propia empresa, que es la caja, o en el banco. Dentro del pasivo patrimonio neto decíamos que teníamos aquello que es a largo plazo, que es el patrimonio neto, lo que le debemos a los dueños o a los socios de la empresa que en su momento pusieron y que deberán recuperar, pero lógicamente a largo plazo o muy largo plazo. Y lo que aparece ahí como reservas legales, que son los beneficios que la empresa ha ido obteniendo y que aún pues no ha repartido entre los socios. Y el pasivo no corriente, que son aquellas deudas que tendremos que pagar a largo plazo. Por ejemplo, las deudas a largo plazo con entidades de crédito, por ejemplo, un préstamo que nos ha concedido nuestro banco, o las deudas que tenemos para los proveedores de inmovilizado, por ejemplo, por la compra de maquinaria. Y el pasivo corriente, esas deudas que tenemos y que tendremos que pagar en un corto plazo, por ejemplo, las deudas que tenemos para con los proveedores, que son quienes nos han suministrado esas mercancías o mercaderías con las que nosotros trabajamos. Vemos en la parte inferior cómo el activo y el pasivo suman lo mismo. El total activo y total patrimonio neto más pasivo suman lo mismo. ¿Por qué? Pues porque por un lado tenemos lo que tenemos y por otro lado tenemos lo que debemos. Si dentro de lo que debemos tenemos esas reservas o los beneficios que no hemos repartido entre los dueños, lógicamente la suma será la misma.